Buenos días a todos, bienvenidos a la reunión de análisis de mercado para hoy, 1 de abril de 2025. Vamos a adentrarnos entonces en momentos claves que están ocurriendo hoy en los mercados y explorar durante los siguientes minutos las fuerzas que están moldeando, digamos, el panorama financiero y cómo vamos a navegar pues en esta incertidumbre. Primero arranquemos con este dato que se dio a conocer la semana anterior, el índice de sentimiento del consumidor, el cual, como pueden ver, cayó hasta 57 puntos. Este número no lo veíamos desde el año 2022 y esta incertidumbre está siendo, pues como todos sabemos, impulsada por el incremento en las tarifas y el sentimiento de mercado, esa incertidumbre que viene creciendo sobre la potencial desaceleración de la economía, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Ya aquí empezamos a ver por primera vez ese término de estanflación, el cual vamos a hablar más adelante. Cuando uno mira el índice de miedo calculado por CNN, el índice de temor, pues miren ustedes que se encuentra por debajo de 20 puntos, lo que muestra obviamente esa continuidad de preocupación por parte de los inversionistas y señala ese miedo extremo frente a lo que pueda ocurrir mañana en el Rose Garden cuando Donald Trump anuncie pues la entrada de las tarifas, entrada en vigencia las tarifas contra México, Canadá, China y el resto del mundo. Recordemos que el oro pues ya está sobre la zona de 3.150, muy por arriba de la resistencia anterior que era 3.100, y se está consolidando pues como el activo refugio por naturaleza, también pues protegiéndose contra una inflación persistente y una potencial caída de los mercados. Recordemos que el índice de Nasdaq ayer cierra el trimestre perdiendo más del 8%. Este es el peor desempeño del mercado accionario desde el año 2022. Esta semana se dan a conocer algunos resultados corporativos, no son compañías relevantes dentro del Standard & Poor's 500, pero sí nos pueden ayudar a entender un poco el impacto de esta guerra tarifaria de Estados Unidos contra el resto del mundo. Ayer tuvimos PVH o PVH, una compañía de apero, y aquí lo que puede entender o empezamos a entender un poco es el impacto de esta guerra tarifaria, como lo mencioné antes, y cómo afecta este sector de manera particular. También tenemos Conagra Brands, el cual va a entregar resultados el día 3, junto con Lab Weston, dos compañías que se dedican pues a todo este tema industrial, y creo que aquí la pista más interesante va a ser escuchar a los, como siempre, las ruedas de prensa de los CEOs, y ver cómo están preparados para ese incremento en las importaciones y cómo también les está afectando, digamos, el costo de producción. Y obviamente lo vamos a ver más adelante en compañías, digamos, más importantes del Standard & Poor's 500, pero de manera inicial, pues esas tres tal vez son las que destaco esta semana, y hay que seguir monitoreándolas. Pasemos a analizar un poco el contexto internacional. Ustedes tal vez lo sepan, la inflación en China, la inflación en Japón se dio a conocer hace poco, y esta inflación salta de una manera preocupante hacia el 4%, prácticamente doblando las expectativas del Banco Central, que se ubicaban en el 2%. Digamos que a toda la incertidumbre de manera global por el tema de las tarifas, ahora se pega el tema, o empieza a tomar más relevancia, digamos, el tema inflacionario, y aquí vemos cómo no solamente afecta, pues sí es claro, dentro de su política monetaria el Banco Central de China ya venía incrementando sus tasas de interés, incluso el negocio de carry trade prácticamente se había destruido, había finalizado pues con Suiza. Ahora se habla mucho de que este negocio de carry trade se está desbaratando, porque obviamente no es simplemente endeudarse aquí por debajo del 1% e invertir acá en el 5%, pues aquí hay unos costos asociados. Realmente es que este negocio viene desbaratándose desde
comienzos del año 2025 y está preocupando de manera particular, yo creo que a dos flujos de inversión, esos flujos globales principalmente, o esos préstamos para el tema de carry trade en el año 2024, sobre todo se habían tomado para tomar posiciones especulativas en criptoactivos. Nuevamente un negocio que viene cayendo o que viene de capa caída prácticamente este año, pues está generando que esos inversionistas empiecen a desbaratar ese carry. Y por el otro lado, pues está el negocio de los bonos, un negocio que es más tranquilo en teoría, pero que desafortunadamente por el tema de los costos, pues sí está afectando a los inversionistas en ese mercado de manera particular. ¿Y en qué nos afecta? Pues nos afecta tal vez no directamente en nuestro portafolio, pero sí en la volatilidad de los activos. Entonces, cuando estos grandes flujos empiezan a desbaratar y los bonos empiezan a desvalorizar por esa venta, porque ya no es negocio endeudarse e invertir, pues genera podría generar una alta volatilidad en el precio de los bonos, en el cual de los bonos a nivel global, el cual debemos prestarle mucha atención. En términos de inflación, otro dato que me llama la atención esta semana es el comportamiento del precio de los vehículos usados en Estados Unidos, que es esta línea de color azul. Y me llama la atención por varias razones, pues se está hablando mucho durante esta semana cómo el precio de los vehículos usados se incrementa en Estados Unidos, el cual se calcula que pues el precio de un vehículo usado podría subir en los próximos meses entre 5 y hasta unos $20,000, obviamente dependiendo del modelo, etcétera. Ese tal vez es lo primero que me llama la atención, que el precio de los vehículos usados va a incrementarse de una manera más rápida que los vehículos nuevos. Y lo segundo que llama la atención es la correlación que existe entre el movimiento del precio de los vehículos usados y la inflación, que está con la línea negra que ven en la gráfica. Miren ustedes cómo en el año 2020, mucho antes de que la inflación empezara a incrementarse, la inflación total, el precio de los vehículos usados saltó de una manera muy rápida, como inesperada, ¿no? Saltó muy rápido y con muchos meses de anticipación a lo que ocurrió con la inflación. Esto ocurrió también en el año 2010, no se ve mucho, pero aquí ven ustedes con un rezago como la inflación también se empezó a incrementar en el pasado. Pero como lo menciono, es más diciente en el 2020. Entonces tal vez la lectura aquí es que efectivamente hay un componente adicional que nos está mostrando con mucha antelación que efectivamente la inflación va a empezarse a incrementar por lo menos en el segundo semestre del año 2025. De hecho, cuando uno va a mirar el reporte que presenta Goldman Sachs, miren ustedes que aquí también se ve cómo la inflación proyectada se podría incrementar desde esos niveles actuales por debajo del 3% hacia la zona del 3.5% en el segundo semestre del año 2020. Entonces, aquí hay un primer componente de ese riesgo de estanflación. Les recuerdo, estanflación es básicamente inflación más desaceleración económica. Y el primer componente es precisamente eso, que la inflación suba. Ahora, frente al segundo componente, pues no hay datos muy dicientes, hay muchas teorías frente a que Estados Unidos va a entrar en recesión. Recordemos que nuestro punto de vista puntual desde Coinvestor es que Estados Unidos podría entrar en una recesión técnica entre el segundo y el tercer trimestre del año 2026. Miren ustedes cómo cambia de manera radical las expectativas de recesión desde el punto de vista de encuestas que han realizado Bloomberg y que ha realizado Goldman Sachs, sobre todo desde este mes, desde el mes de marzo. Ustedes que antes no se veía, había una tendencia como a la baja, estaba el mercado muy tranquilo independientemente del desempeño del mercado, pero ya a partir de marzo las expectativas cambian y se empiezan a incrementar. En las dos encuestas, lo que se observa aquí es básicamente un incremento de la cantidad de personas que efectivamente le está apostando a que Estados Unidos podría entrar en recesión próximamente. Entonces sí, vamos a empezar a escuchar mucho el término estanflación
que es la situación tal vez en la que podamos entrar. Y todo esto pareciera ser, pues según los expertos, digamos, en la materia, que es podría ser una inflación transitoria, ¿no? El momento en el cual se vayan a incrementar algunos costos de producción dentro de Estados Unidos frente al resto del mundo, pero al parecer hacia adelante, pues lo que indicaría, y miren ustedes, pues no tengo proyecciones de crecimiento, pero miren ustedes que en términos de inflación hacia el 2026 por lo menos sí se ve una estabilización. Entonces por eso en algunos casos se habla de que todo este proceso, toda esta etapa que estamos viviendo es una etapa transitoria y no una etapa, digamos, que vaya a durar muy largo en el tiempo. Es claro que todo eso, todo lo que ocurra de aquí en adelante dependemos mucho de Trump y sus decisiones, que esperamos que vayan a ser más contundentes y por lo menos más duraderas en el largo plazo. No quiero decir con esto que no existan oportunidades. Miren ustedes que algo que me llamó la atención es tratar de analizar cómo se ha comportado el mercado en las crisis pasadas, y aquí lo que hice fue traer una gráfica del año 2020 y mirar que efectivamente en este contexto actual estamos viviendo un panorama bien diferente a una corrección como la que vimos en la época del 2020. Como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, se observa cómo todos los sectores de la economía, todos los sectores que se transan en el Standard & Poor's 500 prácticamente perdieron valor. Esto quiere decir que a los inversionistas en el año 2020 no les importaba buscar oportunidades porque estaban tan asustados que lo único que querían era tener su plata totalmente líquida. E independientemente que algún otro sector tuviera un valor potencial, pues no se vivió esa corrección de esa manera. Miren la diferencia que está pasando hoy día. Cuando vemos desde el pico, desde comienzos de marzo, cómo se han comportado los diferentes sectores, lo que vemos es una diferencia radical. Aquí no hay una correlación directa. Aquí lo que se están es seleccionando de una manera muy puntual cuáles sectores pueden ser atractivos y más entendiendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el sector de energía que se ha valorizado cerca de 2%, se valorizó 2% este mes. El sector de utilities que está prácticamente flat y pues algunos otros sectores que no han presentado un desempeño, digamos, tan drástico. Lo que sí es claro es que el sector de tecnología y particularmente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y las 7 grandes o las 7 magníficas, pues han sido las compañías que han jalonado los índices de manera puntual a esos números que conocemos hoy día y esa corrección tan fuerte. Pues miren que las dos situaciones son diferentes. Cuando uno va a ver entonces cuáles son las potenciales oportunidades de inversión en este momento, pues sí, la invitación es a tratar de mirar dentro de estos 3 sectores, el sector de salud, que lo habíamos venido mencionando mucho durante las últimas semanas, que ha mostrado una resiliencia muy, muy fuerte, donde podrían haber oportunidades interesantes. Obviamente hay que seleccionar las compañías, todo lo que tiene que ver con aluminio y acero, ese incremento de tarifas de Estados Unidos contra el resto del mundo, miren ustedes que se convierte en una oportunidad en la medida en que Estados Unidos, recordemos, el PIB de Estados Unidos, recordemos, tiene una porción muy importante entre el 70 y el 80% de su consumo interno. Entonces, cuando estas empresas dentro de Estados Unidos que se dedican a este tipo de productos que tienen un arancel particular, pues podría ser que entregaran mejores resultados, como lo mencioné, no en el corto plazo, pero muy seguramente hacia el año 2026 el escenario podría cambiar y por supuesto que hay que analizar esos sectores, así como el sector industrial, que básicamente es la misma historia que acabé de mencionar. Entonces, oportunidades, claro que las hay que buscarlas muy bien, y vamos a tratar de entrar un poco a los potenciales escenarios que tiene el Standard & Poor's para el día de mañana. No se ha dado a conocer la hora de la rueda de prensa, pero aquí un poco la preocupación en el escenario negativo es del primero que voy a hablar, y es el escenario donde el Standard & Poor's iría a buscar la zona de los 5.500, y de hecho ya se está hablando en Europa
de que van a estar muy atentos. Y de hecho Canadá también, el primer ministro de Canadá lo mencionó hace unos minutos, van a estar muy atentos, no a que Trump hable sobre las medidas que ya anunció previamente, que van a empezar a surtir efecto desde mañana 2 de abril. Eso tal vez no es lo que le preocupa al mercado. Lo que le preocupa al mercado son medidas adicionales, que él mañana en su discurso diga, y entonces vamos a poner X, Y, Z, arancel o impuesto o tarifa que no había mencionado con anterioridad. Entonces, eso sí sería un escenario negativo. No hay ninguna posibilidad de que lo podamos anticipar. Trump es una persona que se caracteriza por ese, digamos, cambio de discurso de una manera radical, y entonces por supuesto que existe ese riesgo. En segundo lugar tenemos el escenario neutral, y el escenario neutral es donde el Standard & Poor's básicamente iría a buscar esa media móvil 200, es decir, entre los 5.700 puntos y los 5.900, muy por debajo, digamos, de esta zona de congestión. Si ustedes la ven, es la zona donde se estabilizaría el Standard & Poor's, no hay una valorización significativa, y este escenario básicamente se daría si Trump simplemente reconfirmara lo que ya se ha anunciado previamente. No va a decir, y adicionalmente vamos a ponerle X o Y, como lo mencionó el fin de semana, las tarifas adicionales a Rusia y a todos los que le compren petróleo. Ese tipo de cosas son las que no esperaríamos, y si no se presentan medidas adicionales, pues entraríamos en ese escenario base o escenario neutral, donde, como les menciono, esperamos que el Standard & Poor's se encuentre sobre este rango entre 5.700 y 5.900. Y el escenario positivo, el cual es poco probable realmente en el corto plazo, porque el escenario positivo es un escenario donde Trump mañana y básicamente durante las próximas semanas, después de la rueda de prensa, empezaría negociaciones con las diferentes contrapartes para hacer acuerdos, para, digamos, tratar de estabilizar el comercio a nivel global. Es muy poco probable que ocurra este escenario, les soy franco, porque primero se debe esperar cuál es la consecuencia de las decisiones que tomó, y si esas consecuencias tal vez les desfavorecen, entonces él empezaría tal vez a buscar negociaciones. Es claro que se ha mencionado mucho también las últimas semanas que que el gobierno de Estados Unidos tiene mesas de negociación con el gobierno chino por un lado, con Europa por el otro. Bueno, con Canadá no se ha mencionado mucho, pero ese tipo de mesas de concertación son las que podrían llevarnos a un escenario positivo. Pero pensar que esas negociaciones van a materializarse en unos acuerdos en 2 semanas o en 3 semanas sería algo tal vez ilógico. Creo que este proceso va a llevar un poco de más largo de tiempo. Entonces, ¿cuál, después de todo lo que les mencioné, es nuestro escenario al que más le apostamos? Pues es el escenario neutral en el corto plazo. Es decir, esperamos que realmente no vaya a cometer la locura de anunciar nuevas medidas, lo cual sería desastroso para el mercado, y que en el mediano y largo plazo nos vayamos tornando hasta este escenario positivo, donde el Standard & Poor's iría a buscar la zona de los 6.000. Ahora, cuando he leído los diferentes informes, Goldman Sachs y Morgan Stanley de manera particular no han cambiado, y eso es algo que también llama la atención, no han cambiado de manera radical el precio objetivo del Standard & Poor's para finales del año 2026. De hecho, desde comienzo de año, les recuerdo, el promedio de los analistas estaba sobre 6.500 puntos. Si pudiéramos sacar un promedio a hoy, ese precio objetivo target estaría sobre los 6.300. Esto, claro que nos da un espacio adicional para valorización, pero también es cierto que no hay razón para pensar que esa valorización se vaya a presentar en el corto plazo. Lo que pensamos muy seguramente, y muy en línea con la gráfica que les mostré de inflación, obviamente con una desaceleración de la economía, pero no con un escenario tan drástico como una recesión. Lo que podría ocurrir es que todas estas medidas empezaran a surtir efecto en las compañías americanas por allá en el tercer y cuarto trimestre del año 2025, donde sí sería muy viable esperar un rally de fin de año.
Tal vez es la única razón por la cual podríamos esperar un escenario positivo. Pero teniendo en cuenta el escenario base, que es que Trump no anuncie medidas adicionales mañana y empiecen, digamos, a materializarse todas estas medidas y se llegue a una concertación un poco más adelante, pues es lógico tal vez pensar lo que les estoy mencionando. Obviamente no olvidar el riesgo de potenciales medidas adicionales, y por eso es tan importante mañana para todo el mercado, porque las personas tal vez están esperando eso para tomar una decisión de inversión. Pasemos a ver cómo reaccionó nuestro portafolio en el mes de marzo. Nosotros estamos rentando durante el año 2025 0.22 prácticamente netos, sin rentabilidad durante el año 2025, y el Standard & Poor's ha rentado el 5% negativo después de todas estas caídas hasta el mes de marzo. Cuando vamos a ver la rentabilidad del mes de marzo puntual del portafolio fue 3.26%. El Standard & Poor's termina con cerca de un 5% también negativo en el año. Como les había mencionado, estamos en 0.22%. Nuestra rentabilidad acumulada desde el año 2019 está en el 195% contra el 131% del Standard & Poor's. Y cuando vamos a mirar cómo nos comportamos en el mes de marzo frente al resto de gestores, pues miren ustedes que estamos ahí perdiendo 3.2% aproximadamente. El único gestor que perdió menos dinero que el resto, pues, ese tal vez es el juego en el momento de alta volatilidad, el JP Morgan, con una pérdida también cercana al 3%. El resto de gestores pues están ya muy abajo, perdiendo 5 y hasta 10%, y en el caso de Cathie Woods perdiendo 15% solamente en el mes de marzo. Cuando vamos a ver el año corrido, pues lo interesante acá es ver cómo nuestro portafolio prácticamente se encuentra flat y no se expuso o se defendió de una manera muy saludable frente a esa volatilidad que tiene el resto de gestores o a las que se enfrentó el resto de gestores de portafolio. Y incluso cuando miramos la gráfica de quién se desempeñó mejor desde el peak, o sea, quién tuvo un menor drawdown desde el 19 de febrero, que fue el pico del Standard & Poor's 500, pues miren ustedes que estamos muy bien posicionados. El Standard & Poor's aquí perdiendo ese 10%, que todos sabemos, esa caída, digamos, a la zona de mercado bajista, y por debajo del Standard & Poor's pues están prácticamente la gran mayoría de gestores. Entonces, en términos, digamos, de gestión de riesgo, me parece que el manejo fue bien adecuado a esta fuerte volatilidad. ¿A qué debemos estar pendientes para el mes de abril? Pues desde el punto de vista técnico no me voy a frenar a leer básicamente lo que está ocurriendo aquí. Recuerden tal vez en petróleo, la zona de 65. Bueno, obviamente con lo que está pasando con Rusia, muy difícil que el petróleo vaya a buscar esa zona de soporte, pero el 65 es clave porque los analistas lo tienen como que si el petróleo, les recuerdo, cae por debajo de 65, es un claro indicador de recesión económica. En el resto de activos pues están los soportes y resistencias, digamos, clave que ha mencionado todo el mercado, pero si vienen eventos importantes para este mes, y miren que hay muchos. El 2 de abril, pues mañana, el Liberation Day, o básicamente el anuncio de esas tarifas, y vuelvo y reitero, aquí nuestra expectativa es que ojalá Trump no vaya a anunciar medidas adicionales, porque eso sería desastroso para el mercado. En nuestro escenario base no menciona medidas adicionales y el mercado empieza a estabilizarse en ese rango que ya mencioné anteriormente. El 4 de abril el reporte de desempleo en Estados Unidos, el 10 de abril el reporte de inflación también en Estados Unidos, y a mediados de abril la reunión de la Reserva Federal, donde se va a, digamos, a ver desde otro punto de vista cómo se han comportado estos números macro y cuál es el impacto de las tarifas. Entonces, esta reunión de la Reserva Federal, por supuesto que es muy importante para poder analizar cómo cómo la Reserva Federal está mirando el desempeño de la economía en la actualidad con toda esta cantidad de noticias y fuerte volatilidad. Entonces, un mes que
que esperamos, que esperamos pues tener más claridad, o sea más concreto para que los inversionistas empiecen a tomar decisiones de largo plazo. Es una preocupación, yo creo que de muchos inversionistas, esta incertidumbre que lleva ya 3 meses, donde definitivamente uno no tiene como un escenario base real para tomar ciertas decisiones de inversión que le gustaría tomar en el largo plazo. Por ahora, pues simplemente mirar esas oportunidades en los sectores que mencioné. Recordemos, sector de salud, aluminio y acero y el sector industrial. Podrían ser sectores interesantes para empezar a mirar en su portafolio de inversión. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité de inversiones y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.